Está la legisladora del Partido Justicialista, Victoria Buoto, aquí en el estudio con nosotros. Victoria, gracias por la visita. No, por favor, muchas gracias a ustedes ¿Cómo por la estamos? invitación. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Mucha discusión en la legislatura por estos días. Siguen siendo protagonistas de todas maneras temas que son centrales. Vamos a ir a algunos de ellos. El primero, tal vez porque tiene que ver con la coyuntura y nosotros tuvimos oportunidad de estar en la marcha que hicieron los trabajadores municipales. ¿Tienen intenciones de que se discuta un proyecto de goteo no solamente para OSEF, sino en particular también para los municipios? Sí, existe la intención. Hemos solicitado una reunión de comisión que va a ser la semana que viene. El día jueves empieza el debate legislativo. La provincia atraviesa una situación crítica en términos económicos. Obviamente eso siempre hay que enmarcarlo en el modelo económico nacional, ¿no? Eso es así. Tenemos un modelo económico nacional que ha puesto su principal eje en el endeudamiento, tanto de la macro como de la micro. Hoy las familias viven endeudadas, es una realidad que no voy a describir porque la vive la gente, la tarjeta, no llegar a fin de mes, los alimentos, los servicios que te aumentan. Ese endeudamiento en algún momento tiene un límite, ¿no? O sea, tu capacidad de endeudamiento en algún momento... Claro. te marca un parate, se acaba, tal cual. Y eso le está pasando a los distintos estamentos del Estado también, ¿no? Ahora, es cierto que en términos de la realidad provincial, el gobierno provincial no ha tomado ninguna decisión frente a esa situación. Entonces, las no decisiones fueron llevando a que la provincia hoy tenga un déficit financiero solo para pagar salarios de 27.000 millones de pesos mensuales. Claro. Solo para pagar salario. No estamos contando prender la luz de las oficinas, cargarle nafta a los móviles, ¿no? Estamos hablando solo de salarios. Sí. Y eso ha llevado a que la provincia haya recibido desde enero a la fecha varias asistencias financieras de Nación, que además son con intereses, ¿no? Adelantos de coparticipación que además suman en 4 meses ya casi 2.000 millones de pesos en intereses. Claro, porque son, no sé... Son 600 millones de pesos mensuales. Te iba a decir 500 palos por mes, claro. Sí, 600 millones mensuales, son 4 ayudas que se prevén por el momento. Y lo cierto es que... Pero perdón, todo parece indicar que el mes que viene va a ser igual. Sí. Porque tiene un problema de arranque de mes. Exacto. Hay un problema, digamos, de no pensar. Cuando vos tenés... Bueno, nos pasa a todos en la economía hoy de nuestras casas, estamos viendo... O si buscamos un nuevo ingreso y tenemos 2, 3 trabajos para poder completar los gastos que tenemos, o reducimos gastos o hacemos las dos cosas. Claro. Hay un control sobre eso mes a mes en las economías familiares. Y es lo que no está pasando en nuestra provincia. No hay un control de los ingresos y de los gastos mes a mes. Entonces está en piloto automático, como si la situación fuera la misma que el año pasado, y la situación se fue agravando. Entonces hay que tomar decisiones. Y frente a esa dificultad del pago de salarios, lo que sucede es que el gobierno de la provincia va de alguna manera haciendo una bicicleta financiera con plata que no le corresponde. Esa es la verdad. Con la plata de la obra social, porque no la mandan en tiempo y forma desde agosto del año pasado. La provincia tiene una deuda que hace poco firmó un convenio en 36 cuotas con intereses que están por fuera de lo que prevé la normativa. 36 cuotas es licuar la deuda de la obra social. Hoy la obra social está prendida a fuego, literal. Están las prestaciones cortadas, los tratamientos oncológicos cortados. Hay una deuda de 14.000 millones con la farmacia. Y laboratorios, droguerías, ¿no? Sí. Es crítica la situación y frente a eso no hay una decisión de cancelar la deuda de una. Entonces yo te doy aire, te pago los 12.000 millones que te debo, si soy gobierno provincial, te pago los 12.000 millones que te debo, te doy aire para que puedas recomponer el servicio de farmacia con las droguerías y los laboratorios, y de esa manera la obra social se empieza a encaminar. No está esa decisión, ¿no? Claro. No se manda la plata y encima se paga un convenio en 36 cuotas. Claro. Ahora, Victoria, hay un agravante. Ayer Alfredo hablaba con Horacio Gallego y Gallego le decía que cuando finalmente se hizo la reunión de comisión directiva de OSEF, comisión directiva no es el nombre, el de directorio, de la OSEF para discutir justamente los convenios, después de una propia intimación que hizo la presidenta de la obra social a los directores que no se estaban sentando a discutir, no estaban dando quórum. La que deja hace 2 días, sin quórum, la propia reunión es la propia presidenta. Los convenios no se aprobaron, pero por ejemplo ya entró un pago de la Municipalidad de Río Grande,
Con lo cual se puede llegar a generar un bolonqui, que es, hay poderes que estaban debiendo, que están empezando a pagar esas cuotas que están cuestionadas por los directores de los pasivos y los activos, y los convenios no se firmaron todavía. Parece que todo se empieza a enmarañar cada vez más. Sí, también encima. están cuestionadas por los legisladores. En Sí. mi caso, yo cuestiono esa forma de administrar. Digo, estamos licuando una deuda en 3 años. Una deuda que, con eso es que se tienen que pagar las medicaciones de los pacientes oncológicos, las derivaciones, y pareciera que no existen en nuestra provincia personas que están padeciendo enfermedad, y entonces nos damos el lujo de firmar 36 cuotas. Es una locura. A todo esto, nosotros esas pedimos- personas son las que sí. llaman por teléfono, por ahí, en forma directa a ustedes, a los legisladores, o al mismo gobernador. Tipo, Absolutamente. ¿qué hago? Necesito que ¿Y me qué ayudes. puede resolver la obra social si no tiene la plata que le corresponde? Independientemente de las discusiones que tengamos, ¿no? con cómo han administrado y cómo gestionan la obra social, que también las tenemos a esas discusiones, la verdad es que si no tienen la plata que le corresponde, no pueden hacer nada. Están atados de pies y manos. Lo primero que hay que resolver es que los fondos de la obra social vayan a la obra social. El fiscal de Estado también hizo una observación respecto de los convenios y tengo entendido que ha pedido la intervención del Tribunal de Cuentas. O sea Claro. que no solo hizo está una observado denuncia por los penal directores, sino que también está observado por los órganos de control. Sí. ¿No? Sí, hizo una denuncia penal por malversación de fondos a la presidenta de la obra social. Nosotros el año pasado, dentro de todas las herramientas que le dimos a la obra social, le creamos un fondo de afectación específica para los medicamentos de alto costo. Y esa plata aparentemente la habrían usado en otra cosa, en cancelar deuda de otra cosa. Claro. Ahora, Victoria, estamos en la legisladora Victoria Boto, del Partido Justicialista. Las deudas con los municipios, ahora en estos últimos 5, 6, una semana, ¿hubo algo que se haya recuperado, que hayan... Todavía nada? No. Entonces, le están debiendo, no sé, 11.000 palos a la Municipalidad de Ushuaia, Sí. 12.000 chirolas a la de Río Grande. Le deben, no sé si... 12.000 a OSEF. 12.000 a OSEF. Y creo que con la Caja también tienen deuda. Lo que pasa es que la Caja tiene una situación un poco más holgada hoy. Sí, pero la Caja le ha prestado los plazos fijos al Claro, gobierno también. Y después está lo que está pasando con la Caja de la policía, que es una cosa tremenda. Exacto. ¿Cómo se Y ahí arregla tenés este dos problema? cuestiones. La Caja de la Policía también tiene atrasos en el envío de sus fondos, pero además tiene un déficit estructural Sí. de lo que estuvimos viendo, 3.000 millones mensuales. Y tampoco hay una propuesta del gobierno ejecutivo de cómo resolver ese déficit mensual. Y los policías territoriales siguen sin cobrar el fondo compensador. Claro. Los policías provinciales jubilados cobraron un día después que todo el personal de gobierno. Y que los jubilados de gobierno. ¿Por qué Wow. se distinguen con los policías retirados No sé. que además tienen jubilaciones muy, muy, muy por debajo de la mínima y del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Ahora, sí, claro. la situación es, ya se llegó hasta acá, tal vez lo que el gobierno tendría que haber hecho, ya está, ya no lo hizo, puede tratar de enderezar de acá adelante, pero lo cierto es que el mes que viene, cuando tenga que pagarle a los trabajadores que dependen de él, mandarle la guita a los poderes, a la legislatura, a OSEF, qué sé yo, tampoco la va a tener. Entonces, hoy una situación fáctica es que la guita no la tiene. ¿Cómo se hace para, por ejemplo, que cancelar la deuda con OSEF? Si la en plata no la principio tiene. la plata no es de gobierno. Sí, ok. La plata de los municipios es de los municipios, Sí. la plata de la obra social es de la obra social y la de la caja de jubilación le corresponde a los jubilados. ¿Por qué? Porque los municipios son otro estamento del Estado, tienen sus propias normativas de coparticipación y la caja de jubilados y la obra social son entidades autárquicas y deberían tener el propio manejo de sus fondos. Sí. Entonces ahí hay un error conceptual, ¿no? El gobierno no puede pagar porque no tiene la plata. No, te comiste una plata que no es tuya. Empecemos por ahí. Pero eso ya lo hizo. Por eso, en la ley de goteo, lo que Sí. nosotros planteamos es, frente a este panorama que hay un gobierno provincial que no está tomando decisiones, necesitamos dejar a resguardo los organismos centrales de la provincia. Los jubilados, la obra social y los municipios no pueden pagar el costo de decisiones que no se toman en la gobernación y que no le corresponden a estos organismos descentralizados Estamos de o poderes acuerdo, del pero Estado. mi pregunta ¿no? es, si eso se sancionara y el gobierno no lo vetara, supongamos que todo eso pasa, y el gobierno va dándoles la plata a los organismos que corresponden en el porcentaje y la proporción que corresponde, no va a poder pagar salarios. Bueno, eso es relativo, porque lo que tiene que hacer es ordenar las cuentas.
¿Y qué tiene para ordenar? Sí, yo me pregunto, en la reunión por ahí con el ministro de Economía dejó de entrever, ¿no? Algo que vos con lo que puedas contestar esto, digo. Y ellos presentaron 2 opciones frente a ese ordenamiento de las cuentas, que, bueno, una es más endeudamiento, emisión de letras, y la otra es la nueva tarifaria que presentaron, que es más impuestos. Pero no es más impuestos para quien más gana, es más impuestos para nosotros. Para todos. Claro. Por igual. Porque ahí hay un aumento de los impuestos. Por ejemplo, a las ventas mayoristas y minoristas. ¿Quién cae ahí? Los mayoristas de alimentos, el kiosquito del barrio. Y eso se traslada directamente a la... Y en los resúmenes de las tarjetas también. Bueno, a las operaciones de las tarjetas también les aumentan los impuestos en esa nueva tarifaria. Estamos todos comprando alimentos con tarjeta. Otra vez nos van... O sea, me van a aumentar. Me va a caer a mí el precio que al mayorista le aumentan y me lo va a trasladar al precio, y además porque compro con tarjeta y como al banco le aumentan, me lo va a trasladar a mí. Sí, obvio. Entonces es doble para mí, ¿no? Para los vecinos. Y la otra es las operaciones de alquileres y compra y venta de viviendas y demás, ¿no? Esa es otra de las actividades que está contemplada para aumentarse dentro de la tarifaria que mandó el gobierno provincial. En un contexto donde lo que más sube son los alimentos, los servicios básicos y los alquileres, la verdad es que incrementarle impuestos a esas actividades implica que le recaiga a la gente, ¿no? Directamente. Entonces, me parece que es una tarifaria que está pensada no sobre un criterio estratégico de proteger algunos sectores y poder repensar quiénes ganan más en este contexto y quiénes pueden aportar más, sino que han agarrado la lista de facturación y han dicho, bueno, este factura bien, este también, y así definieron a quién le aumentaban, ¿no? Porque obviamente lo que hoy más factura son los alimentos, la gente no deja de comer, no va a dejar nunca de comer. No, y ahora estamos... se recortan las estamos yendo con la tarjeta a comprar, además, así que además vamos a tener que pagar ahí también. Claro, por eso, entonces... ingresos brutos también, eso se traslada también. Claro. Nosotros tenemos que pensar una tarifaria, creo que hay que hacer una revisión de la tarifaria de la provincia, integral, desde una mirada progresiva, donde el que más gana, más aporte, y el que menos gana, menos aporte. Hoy tenemos ingresos brutos en 5 puntos para un comerciante de barrio y en 1,5 a la pesca, que exportan dólares en esta provincia. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a pensar esa matriz fiscal en la provincia? Sí. Es importante, porque si no seguimos dando manotazos de ahogados. Bueno, ¿qué te digo? Agarrar el listado, a ver quién facturó más este mes, bueno, vamos a aumentarles a estos, ¿no? O sea, quién incrementó su facturación, y eso implica perjudicar a la gente. Entonces, ¿Vos ves que la normativa actual en materia de recaudación impositiva no es progresiva y que no es progresiva y que la modificación que están planteando tampoco lo es? No, para nada. Hoy apunta hoy el peso de esa carga fiscal va a estar sobre el que menos tiene, por lo que te digo, alimentos, vivienda, operaciones con tarjeta de crédito, va a estar sobre el trabajador, sobre el que menos tiene. Claro. Entonces, eso hay que revisarlo completo. Tenemos una tarifaria que está llena de parches, tiene más modificaciones que jugadores de fútbol en una cancha 11, ¿viste? Te sobran. Realmente es una tarifaria que se fue modificando siempre en coyuntura, ¿viste? Como ahora. Bueno, ¿de dónde necesito? Saco de acá, ¿viste? Esos manotazos. Y te da un sistema impositivo regresivo, injusto. No terminás de saber si lo que te piden modificar realmente alcanza. Ahora lo que estamos haciendo es pidiéndole la información al AREF desagregada. Bueno, los que ustedes trajeron como propuesta. Suponete que hagamos todos el esfuerzo, digamos, sí. Bueno, ¿cuánto implica en la deuda que vos tenés mes a mes? Claro, en ese déficit. Sí. Porque la verdad es que nosotros hacemos las cuentas y no nos da tampoco. Entonces digo, me traes una propuesta que no va a ser ni una curita y encima perjudica a la gente. No, bueno, discutamos otra cosa, ¿no? Es un poco el análisis que estamos haciendo nosotros con nuestro equipo. O sea que, además de la regresividad que ustedes ven, también ven que, por lo menos en los estudios o análisis que vienen siendo hasta ahora, tampoco es que el gobierno va a recaudar mucho más. O sea, el impacto en mi bolsillo, mío, digo la gente, ¿no? De la persona que va con la tarjeta, ponele, o del almacenero, en proporción va a ser muy alto, pero en el problema de déficit que tiene el gobierno... Sí, tiene una incidencia mínima. Claro. Sí, tiene una incidencia Ahora, mínima. y esto que es, por ejemplo, la emisión de letras, que ya se ha hecho, que todavía seguimos con esa deuda, digamos, esa deuda no, bueno, es una inversión.
Y esto de los adelantos que se han pedido también a nivel nacional. Es como, ¿eso puede seguir in eternum o hicieron alguna evaluación desde la legislatura en donde se pone un plazo? Nosotros lo que pedimos fue el informe de la Contaduría General para que, viste que vos tenés un límite máximo en la Constitución que puedes afectar a endeudamiento y estamos bastante por debajo, o sea, Bien. tendrían autorización constitucional para seguir haciendo esas operaciones, digamos. Sobre todo esos adelantos que se devuelven en el mismo año y no son deuda. Si vos pasás el ejercicio ya es deuda y tiene que intervenir la legislatura. Sí. Que ha ocurrido. Que ese también es el planteo mío respecto a OSEF, porque es deuda. Claro, claro. Y compromisos de pago que exceden un ejercicio presupuestario. Por eso yo estoy planteando que la legislatura tiene que tomar el convenio del Ejecutivo Provincial, analizarlo y aprobarlo o rechazarlo. Y para mí hay que rechazarlo, no hay que permitirle al gobierno provincial que licúe su deuda y que quiebre la obra social. No hay que permitírselo. O sea que así como decís que como estaba en niveles bajos, perfectamente puede pedir un adelanto exclusivamente para decir, pago esto, pago cash y esto mismo que decías, y de ahora en más, y bueno, ver cómo lo vamos piloteando, pero como hacer un pago cash y después ver. O sea, como que esto mismo, en vez de pedirle que la OSEF le financie al gobierno, o sea, al revés, que el mismo gobierno nacional sea el que financie o que al menos... Sí, podría tomar esa decisión el gobierno provincial, decir, bueno, recibo un adelanto de coparticipación, como recibe todos los meses, y este adelanto yo se lo destino a cancelar mi deuda con la obra social. No es que le estoy regalando la obra social. Mi deuda con la obra social. Sí. Conceptualmente me parece que es importante poner las cosas en su lugar, porque si no pareciera que... Tiene otro peso. Tiene otro peso. Sí, si no pareciera que ¿no? Hay ninguna obligación del Ejecutivo. No, pobre, estamos haciendo lo que podemos en este contexto. No funciona así. No funciona así. El contexto está durísimo, dificilísimo para todo el mundo, pero a vos te toca tomar las decisiones en la provincia sin afectar a otros organismos. Ahora, si la obra social tiene la plata y la maladministran, tenemos otra discusión, ya no es con el Ejecutivo Provincial, sino con la presidenta de la obra social, ¿se entiende? Claro. Pero hay que resolver que los organismos tengan sus recursos en tiempo, por eso estamos avanzando en la discusión de la ley de goteo. Claro. Y la provincia tiene que tomar sus decisiones, digo, nosotros estamos para ayudar en ese proceso, yo lo he dicho en la legislatura, y pensar una nueva tarifaria, poder pensarla de manera integral, ver el sistema recaudatorio de la provincia, pero no una tarifaria que afecta al comerciante chico, que afecta al vecino, sino que ponga justicia equitativa en los aportes que la población y los comerciantes y empresarios hacen para el desarrollo de la provincia. Creo que hay que repensarlo, es importante, y hay que revisar los gastos también. Hay que revisar los gastos. Sí. Pero cuando uno dice revisar los gastos, no habla de ajuste, ¿no? Porque también aparece esto como nos piden que ajustemos, que echemos gente. No. Estamos pidiendo que se revisen las prioridades que hoy tiene el Ejecutivo Provincial. Entonces, digo, el municipio de Ushuaia hizo creo yo que de los estamentos del Estado de la provincia es el único ámbito donde se repensó el gasto. Te pueden gustar las decisiones, no. Te puede parecer que era poco, que se necesitaba más, menos, también. Pero hubo una escucha de lo que la gente estaba diciendo en las urnas. Porque en octubre la gente dio un mensaje. Sí, ganó la Libertad Avanza. Parece que fue hace un siglo, pero... Y un repensar, bueno, ¿qué estructuras tengo? ¿Qué equipos tengo? ¿Qué estructuras políticas tengo? ¿Me sirven? ¿Son eficientes? ¿Me resuelven problemas? Porque la verdad es que vas al hospital de Ushuaia, está prendido fuego. Vas a protección en infancias en la provincia a pedir ayuda porque hay niños en las escuelas que cada vez van más desbordados, con problemáticas familiares cada vez más complejas, explotado. Vas a... Todas las áreas del Estado están explotadas. Entonces, digo, hay algo ahí de los equipos políticos y los liderazgos que no están funcionando también, ¿no? Bueno, digo, me parece que hay que hacer una revisión en general también de los gastos y las prioridades que la provincia tiene y una revisión de los ingresos. Pero tiene que ser un debate colaborativo. Yo, la verdad es que la experiencia que hicimos con la construcción de la ley de la obra social fue muy buena. La ley salió por 15 votos. Era una ley que nos proponían aumentar aportes y contribuciones, ¿no? Y venían, bueno, quiebra la obra social, tenemos 7.000 millones de pesos de déficit mensual. Pues esto era como, digo, era culpa nuestra, los legisladores, y no hacíamos nada. Nos sentamos a trabajar, no eran 7.000 millones mensuales, eran 3.500 millones el déficit mensual.
Los aumentos de aportes y contribuciones no guardaban proporción con lo que implicaba para la obra social ese nuevo ingreso, y construimos una herramienta que le genera. Todavía no lo tiene bien calculado. Yo acabo de insistir una información que pedía la obra social para monitorear el cumplimiento de la ley, pero los nuevos ingresos ordinarios que prevé la ley le estarían dando a la obra social 3.000 millones de pesos más. Es decir, que equilibró el déficit operativo mensual que la obra social tenía. Wow. ¿No? Introduce un montón de modificaciones de gestión que tienen que ver con auditoría en terreno, con compra de medicamentos por la farmacia propia para comprar más barato. Claro, bueno, un fondo de afectación específica justamente para comprar rápido y más barato. Sí. Lo que pasa es que ya tenés un problema cuando el gobernador, después de 6 años de mandato, dice en una apertura de sesiones que hay sobreprecios. Y no sé, Elvi Agüero lo viene diciendo creo que hace 4 años que están comprando mal a precios comparativos. La mina viene con una planilla y te dice, mira, nosotros comprábamos por farmacia a, no sé, 500 lucas y acá están comprando a 2 millones. Sí, pero viejo, nadie ve eso. No, y aparte es la primera en que habla. En la legislatura nosotros le pusimos herramientas en la ley para que se compre mejor, porque eso es producto de que se compra mal. Claro. ¿No? Entonces le pusimos herramientas para cómo comprar procedimientos ágiles, fondos específicos. Se hizo todo ese trabajo y 2 discusiones tenés ahí. El otro fondo era el de la renegociación de la deuda, que ahí empezó la discusión por el artículo 12, que todavía tenemos en la provincia, que es la ley el artículo que afecta a los fondos del puerto y fondos de AREF para renegociar las deudas de OSEF. Ese artículo que además el gobernador dijo en todos lados que era mi autoría, que no es de mi autoría. Mi propuesta era utilizar las utilidades del Banco de Tierra del Fuego. Esa era mi propuesta porque la banca pública vive gracias a una cartera que tiene cautiva, somos los empleados públicos. Sí, sí. Por lo tanto, si tenés utilidades, colabórame para cancelar las deudas de la obra social, que además es la que le da los beneficios a quienes te mantienen, ¿no? Uh-huh. Porque si hay una actividad que no pierde en el modelo económico de Javier Milei, es la actividad financiera. No, es justo ¿no? De los 3 pilares, minería... Bueno, sí, si al Banco de Tierra del Fuego le va mal, hay que mirar ahí, porque la verdad es que en un contexto de que ganan todos los bancos, ¿viste? Nuestro banco también gana, obviamente. Digo, entonces nuestra propuesta eran las utilidades. Y tenía mucho sentido, porque es el sector público sosteniendo al sector público. Uh-huh. Y no el privado sosteniendo al público, y no. Entonces, tenía mucho sentido. Bueno, se decidió los recursos del puerto. No se enviaron, y previo a que OSEF requiera los recursos del puerto, el gobierno de la provincia firmó un convenio con las autoridades del puerto y se llevó la plata al puerto. O sea, la plata se usó en un convenio con el Ejecutivo Provincial. Vaya a saber para qué. Ahora estamos pidiendo un informe, porque eso surgió de la reunión con las autoridades del puerto. Okay. Estamos pidiendo un informe para saber el destino de esos fondos. ¿Qué hicieron con ese dinero que era del puerto? O sea, perdón, vamos de nuevo. Hubo plata del puerto, de los excedentes, las ganancias, lo que fuera del puerto, que fueron a parar al gobierno de la provincia. 2 convenios. Uno para terminar la obra del hospital. Sí. Y el otro, un convenio para el Ejecutivo Provincial, entendemos nosotros que para gastos corrientes. Bueno, eso es lo que en algún momento Murcia decía, nosotros para poner la plata a trabajar, porque yo tengo, no sé, tanta guita y necesito le faltaban el 7 triple para poder hacer la obra que necesito, mientras tanto la pongo a trabajar. La pongo a trabajar prestándosela al gobierno a una tasa mejor que si la pongo, no sé, en un fondo común o compro unos bonos o qué sé yo. ¿Y por qué no la puso a trabajar con la obra social y firmó un convenio con la obra social? Okay. De devolución de intereses, si estaba la ley sancionada. Uh-huh. Podía haber firmado el mismo convenio con la obra social, y no lo hizo. O con el banco, que es el que se dedica a hacer cosas, sí, tal cual. Yo creo que ahí, hay también una intencionalidad, ¿no? Fue extraño todo ese proceso. No, además si yo le presto soy el puerto, lo que sea, le presto al gobierno a cierta tasa, pero permanentemente renuevo esos préstamos o esa dinámica, en el fondo lo que estoy haciendo es que te estoy financiando. Sí. Básicamente. Pero bueno, y la otra discusión es, lo de los fondos del puerto, y que desde que se sancionó la ley no se mandó más la plata a la obra social. O sea, una ley que le daba respuesta al déficit financiero mensual de la obra social y que ponía a andar herramientas para mejorar la gestión, claro, hizo que el gobierno provincial no le mandara más la plata a la obra social.
Y a veces uno se pregunta si la voluntad del Ejecutivo es resolver la situación de la obra social o empeorarla. Porque si sancionara la ley, que es una ley que realmente con las herramientas que tiene fortalece el funcionamiento de la obra social, dejás de cumplirla y dejás de mandar la plata que te corresponde, y lo único que me queda de conclusión es que la querés debilitar. ¿Con qué objetivos vayas a ver? Claro. Sí. Entonces, es complejo. Digo, en este contexto nosotros queremos ayudar, pero no queremos volver a pasar un mismo proceso como el que pasamos con la obra social, porque hicimos una normativa sumando las voluntades de 15 legisladores, una normativa realmente importante, que no se ve la importancia porque no la aplican, pero es una normativa que está pensada en base a las auditorías que hizo el Tribunal de Cuentas, las observaciones del Fiscal de Estado, participaron los trabajadores. De hecho, Gonzalo, no sé si hay una ley en la provincia que haya tocado obra social y haya terminado sin manifestación en contra de los trabajadores. Es probable que no. La Es ley probable tuvo que el consenso de todas las entidades gremiales, Victoria, de los jubilados, y no se aplica. Entonces, no vamos a hacer lo mismo con la tarifaria, con las soluciones que ellos tienen que tomar. Hacemos el trabajo nosotros, que somos legisladores, y después no se aplica. No tiene sentido ese proceso. Está la legisladora Victoria Boto aquí en el estudio. Hay gente que está mirando a través del canal de YouTube. Sin embargo, desde que arrancó la entrevista hasta ahora sigue habiendo la misma cantidad de suscriptores. Chicos, hay una parte que no estoy entendiendo. Si la están mirando a la legisladora, suscríbanse. Pero ¿cómo es la suscripción? Aprietan un botón que dice A ver. suscribirse. Y Suscribirse. nada más. Al lado del logo de del nombre de FM Centro Pero mira, pone a ver, ¿lo podemos suscribirse. ver? Gonzalo. Y Sí. se acabó. Yo ya lo tengo acá. Ahí, y nos suscribimos y ahí ponemos la tarjeta. No, es gratis. ¿Qué tarjeta? Ah, yo pensé que podíamos aportar para que... No, nosotros ya no competimos en ese rubro porque entre ponerle plata al novio de Lali y ponerle plata a Gonzalo, le van a poner plata al novio de Sí. Lali. Es suscribirse al canal Tenés que estar de novio con alguien. seguirnos en el canal. Ah, yo pensé que era como gelatina. No, que esto no podía es como promocionar. gelatina. En cualquier momento, Esto se llama, esto es budín, mirá, no es gelatina. Es otro- hermoso este estudio. Y obvio, bueno, vale de la pena, primerísima chicos. calidad. Nosotros Claro. tenemos que buscar nuestro postre, no lo hemos definido todavía. Victoria, dentro de la discusión de la tarifaria, te quiero consultar particularmente por esto, que es, no de la tarifaria, perdón, del endeudamiento, hay también un apartado, digamos, que es 40.000 palos para deuda para obras puntuales. Que cuando se trata de endeudamiento para terminar obras, por lo menos a prima facie, uno no lo ve con tanta mala cara como si fuera gastos corrientes, digamos. En ese apartado puntual, ¿hay ya un análisis hecho de si vale la pena tomar esa deuda para terminar esas obras, teniendo en cuenta que el jabo no te baja un peso para eso? Tenemos un problema. A mí me gustaría una intervención del Tribunal de Cuentas para saber el avance de esas obras y cuál es, qué es lo que falta. Porque, digo, en el listado de obras está la Comisaría de Género Río Grande, Sí. el Hospital de Ushuaia y, bueno, hay 4 obras que hace 6 años que se están construyendo. Ah, es un montón. Más, porque el hospital inició No, el hospital arrancó antes, claro. la gestión de Gustavo Melella. Y ya han venido a pedir endeudamientos, ampliación de endeudamiento para terminar las obras. Y digo, y bueno, a ver, mostrame el porcentaje de avance, un plan de acción, a ver cómo esa obra se va a terminar. Si no te corresponde readecuar el proyecto, por ahí originalmente era un proyecto enorme, y dada la situación te conviene pensarlo en etapas, a Sí, la las 1, chicas a la 2, a la 3. De la Escuela de las Bandurrias también tenían presentado. Entonces, y si estaban nosotros tenemos ahora- obras que hace 6 años se están construyendo, previo a analizar si nos vamos a endeudar para terminarla, primero tenemos que establecer, bueno, a ver cuál es el grado de avance, cuánto le falta, ¿no? O sea, Ok, en el aire, está así. bien. No, lógico. No, son obras que hace 6 años que se están construyendo. Bueno, y después te quiero cambiar de tema, pero tiene que ver con tu tarea legislativa también. Vos sos representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura, y ayer el Consejo de la Magistratura fue noticia por 2 o 3 decisiones que se tomaron. La primera, tal vez la que más repercusión genera, es la de la desestimación del jury contra el juez Ernesto Loeffler, una presentación que hizo un abogado que es como que lo presenta a título personal, pero es un abogado que en realidad está, digamos, representando al gobierno, acerca de un presunto retraso en el tratamiento de la ley que era, o que la discusión que estaba, legalizada sobre la Constitución Provincial, sobre la Convención Constituyente. Y allí hubo una situación que 3 votaron
por desestimar la denuncia. 3, por lo que tenemos entendido, decidieron o plantearon, que esto quede todavía para análisis, terminó desempatando Cristiano. En tu caso personal, ¿qué fue lo que evaluaste porque vos, si no entiendo mal, votaste por la desestimación de la denuncia? ¿Cuáles son los elementos que voté el tuviste en rechazo cuenta? de la denuncia porque es una denuncia infundada. Para mí tendría que haber sido rechazada in limine, ni bien se presentó. Nosotros no podemos mezclar que el procedimiento es un juicio político, pero las causales están bien determinadas en la ley de enjuiciamiento. Okay. Y son graves. Incumplimiento de los deberes. Digo, hay 5 causales y son graves. Hasta las comisiones de delito. Son 5. Son 5. Entonces, no puede ser el motivo político el que inicie un juicio político. El procedimiento es político. El motivo tiene que ser grave en el ejercicio de la función. Y acá lo que había era una intencionalidad política en la denuncia. No un motivo grave, una falta grave al denunciado. Era una denuncia política. Exacto, absolutamente. Es decir, bueno, tipo un el contenido de la denuncia era: el vocal del superior Loeffler se opinó en contra de la reforma. Tiene libros escritos sobre la Constitución donde dice que no hay que reformarla. Su director de tesis doctoral está en contra de la reforma. El hermano, que es legislador, está en contra de la reforma. Digo, ¿y cuál es la falta grave en eso? Que yo no puedo tener un posicionamiento en contra de la reforma. Yo voté en contra del llamado reforma electoral. Fuimos 4 legisladores. Yo no la hubiera judicializado, como lo hizo el legislador Lechman, también se lo dije. Digo, son posiciones que uno tiene. Yo voté en contra del llamado. ¿Que entonces mañana me van a remover a mí porque pienso distinto que el gobernador? Vamos, o sea... Es peligroso eso. El juicio político tiene causales graves de faltas graves del funcionario, o porque abusa de poder, o porque comete un delito, o porque es muy negligente en el ejercicio de su cargo, pero son cuestiones graves las que ameritan un juicio político. Acá hubo un posicionamiento político, es decir, este tipo piensa distinto, y lo único que ameritaba un análisis era la demora que el expediente tuvo en su despacho, ¿no? Sí. La causa se resolvió en 4 meses. Chicos, claro, causa yo tengo total. conocidas que tienen juicios por alimentos que duran mucho más que eso. Sí. Hay adopciones en esta provincia que no se han firmado durante 6 años. Si quieren, hablamos de los problemas que existen en todos los poderes del Estado, pero hablemos de los problemas que tienen que ver con la gente, ¿Y te llamó, no con la política. ¿Te llamó la atención que en el mismo momento prácticamente se presentara otra más que tiene que ver ahora con el accionar de Loeffler cuando era camarista, ¿no? Cuando era juez del Superior Tribunal, en relación a las denuncias que en su momento se hicieron contra Melella por presunto abuso? No me llamó la atención porque también se había hecho la vez que estábamos en condiciones de rechazar la denuncia, se presentó una recusación contra el legislador Lechman también, por el mismo abogado, porque Lechman estaba en contra de la reforma, ¿no? Entonces siempre íbamos al mismo... Bueno, chicos, no sé, si quieren me excuso, porque yo también estoy en contra de la reforma, y eso no me impide a mí mi imparcialidad. Digo, cuando yo sentí que había un riesgo político institucional en la provincia, nuestro partido conformó una mayoría legislativa para poder darle institucionalidad al gobernador, ¿no? No nos impide la imparcialidad, tener un posicionamiento político respecto de lo que hay que hacer. Y cuidar los equilibrios en las instituciones, porque necesitamos que mejoren, no que empeoren. Necesitamos porque la gente necesita respuestas más rápidas, Estado más eficiente. La gente está cansada. Eso es la realidad. Entonces, no me llamó la atención por eso, porque es una estrategia. Él no puede, el abogado que hace la denuncia, recusar a ningún integrante del Consejo de la Magistratura porque no es parte en el procedimiento. Y un abogado cualquiera lo sabe. Okay. ¿No? O sea, no es que este abogado sea una persona ignorante. No, es una clara maniobra dilatoria. Y esta nueva presentación de ampliación de la denuncia era eso, una nueva maniobra dilatoria. Entonces vamos estirando el tema. Yo mocioné que esa nueva presentación sea rechazada en límite también, porque no aportaba nada nuevo a lo que ya había denunciado, sino que robustecía de alguna manera sus argumentos. Y bueno, la mayoría decidió que pasara a análisis de la presidencia primero y después una nueva sesión para analizar esa presentación. Ok. Después hubo otro que es el de Barrio Nuevo, la denuncia que se hizo contra la jueza Barrio Nuevo por el accionar en la causa
contra el magistrado al que se le detectó material de pornografía infantil en una nube. No era material de pornografía infantil, era material probatorio en una causa penal. Bueno, claro, cuando se presenta la noticia parece, sí, tenés razón, solo que la quería dar como, así fue como se presentó la noticia, después se fue aclarando que en realidad era material que el tipo tenía por causas anteriores, vinculadas a pruebas en causas que involucraban a menores. Y él, junto con su con su defensor, Aris Navarreta, su abogado, plantean que la jueza Barrio Nuevo se extralimitó en un montón de decisiones en el trámite de esa investigación. Esa también la descartaron. ¿Por qué? Sí, pero no la descartamos. O la rechazaron, no es descartar, No, suena distinto. sí, no consideramos que era causal de juicio político, pero sí la remitimos al Superior Tribunal de Justicia junto a la otra denuncia, que es una jueza de Río Grande de familia, que también estaba denunciada por un allanamiento abusivo, y había menores en el allanamiento. Esas dos las consideramos faltas, pero para que sean analizadas por el Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué sucede cuando vos tenés medidas irrazonables o procedimientos que te parecen excesivos? El mismo proceso encausa la cosa y a vos te da como parte la vía recursiva en la Cámara de Apelaciones, en el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, el mismo proceso tiene previstas las defensas si existiera algún exceso por parte de quien tiene que tomar una decisión. Ahora, eso en el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, de hecho, en el caso en los dos casos, se acudió a la Cámara y la Cámara revirtió los pronunciamientos. Entonces, el objetivo del procedimiento de corregir los abusos está cumplido. Okay. Porque si actúa un órgano superior y revisa el criterio abusivo y lo revierte, estamos a resguardo todavía en el procedimiento. Ahora, hay otras situaciones que podrían haberse presentado de otra manera en las dos causas, análisis previos, a tomar las decisiones, quizás mayor material probatorio, no solamente un informe que motive la decisión apurada, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí se le da intervención al Superior Tribunal de Justicia para que ellos hagan una información sumaria y de considerarlo falta puedan aplicar las sanciones internas que corresponden. Uh-huh. Eso es importante también porque, en los dos casos había situaciones difíciles, sí, ¿no? A veces se hace el distingo porque en un caso hubo un juez allanando a otro juez y es fuerte esa figura. Pero en este caso hubo una jueza de familia allanando a dos menores, también es fuerte la figura. Y son los justiciables. Claro. Que son los que se merecen las mayores de las garantías nuestras. Y no tuvieron... Entonces, no lo digo en los dos casos, claro, las situaciones eran complejas. Sí. Pero lo que hay un procedimiento que se fue respetando para evitar que eso desbordara de alguna manera y el procedimiento cumplió su fin. Ahora, el Superior Tribunal debe analizar eso y hacer los llamados de atención, las sanciones internamente que corresponden a cada uno de esos magistrados. El criterio puede ser que amerite una sanción interna, pero no es para enjuiciar a un juez. O a una jueza. No, porque el procedimiento te da las garantías para que esos desbordes se encaucen. De todas maneras es interesante lo que contás de la otra causa porque no es en desmedro de Lionel y lo que él debe pensar como, mis derechos y los de mi familia fueron avasallados por esta jueza. A ver, también en pero hay que decir una cosa, que es el caso que vos estás contando, yo me estoy enterando por vos, por ejemplo. Dos menores. Por eso, y entonces, muy violento el allanamiento, además. ¿Cómo se actúa cuando el que tiene el problema tiene capacidad de acceso a los medios? Claro, tal cual. Versus el caso puntual que está contando. Sí, yo creo que el caso puntual también es la mediatización. O sea, bueno, por eso. Tiene repercusión porque es Lionel y porque es una jueza allanando un juez y qué sé yo, pero hay otros casos en donde tal vez las posibles víctimas no tienen el acceso a los micrófonos, por decirlo de alguna manera. Sí, hay muchas situaciones así que hay que corregir, pero no nos olvidemos que el poder disciplinario lo tiene el Superior Tribunal de Justicia, de sus integrantes, el principal poder disciplinario. El Consejo de la Magistratura es el órgano que interviene frente a ya la imposibilidad de que el superior le pueda poner, digamos, un límite, si se quiere, a las conductas de funcionarios y magistrados judiciales. Y eso también es importante porque tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros aperturamos un juicio de enjuiciamiento a un magistrado o un funcionario o no, también se envía un mensaje de quienes integran el Poder Judicial.
Si yo tomo una decisión que, pues, saquemos los allanamientos, porque hemos recibido un montón de juicios políticos desde que yo estoy, tengo 1 año y pico, y hemos rechazado 7, 8 por lo menos. Y son partes que denuncian a otros abogados, a otros magistrados, porque toman medidas que no comparten. No, para eso está el procedimiento interno. Llévalo a la Cámara, llévalo al superior, el superior puede sancionar administrativamente, porque no le das garantía. ¿Quién va a tomar una decisión? Claro. Si por tomar una decisión podés tener un juicio político. Sí, es lo que Nosotros pasa en la necesitamos una política con las justicia- denuncias penales. Y ¿no? nosotros necesitamos una justicia ágil y expeditiva, que se tomen decisiones. Para eso está el procedimiento, para corregir si hay fallas. Ahora, en el caso de... Yo creo que los dos casos fueron muy sensibles, no fue fácil tomar una decisión tampoco, porque uno tiene que analizar absolutamente todo el contexto. Y en el caso del juez Leonelli, me parece que fue muy grave institucionalmente, porque es una figura judicial, insisto, allanando a otra. Entonces, Sí, también. esa situación nos genera a todos un... Hey, ¿qué está pasando, no? Pero digo, ahí también hay un principal responsable, que es Google. ¿Qué es Google? Es así. Porque nosotros nos empezamos a discutir si tiene la responsabilidad. El juez tenía material porque interviene en las causas. Por eso mi corrección, ¿no? Porque Sí, también está bueno, bien. como te decía al principio, los conceptos construyen. Y se construyó durante muchos meses que el juez tenía una actividad vinculada a la pedofilia o a la pornografía. Eso no existió en ningún momento. Siempre se trató de material de una causa penal en la que Claro. intervino. Eso hay que decirlo porque después empezaban, bueno, pero vos guardás... Yo fui abogada de la matrícula. En mi momento no existía la... Cuando yo ejercía no existía la... No había nubes. Las nubes, pero hasta el día de hoy tengo los biblioratos con las copias de las causas en las que intervine. O sea, te allanan y también te Sí, pueden... porque yo era abogada de niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil, de mujeres víctimas de violencia de género. Claro. ¿Por qué uno guarda Y tenés las fotografías causas? también, ¿no? Dentro de las causas hay un Evidencias, montón de obvio. evidencias, las fotos de las pericias, lo que fuere. Sí. Uno guarda las causas por una conducta quizás extremadamente responsable. Y me ha pasado que yo he dejado una causa en primera instancia, por ejemplo, y ha intervenido otro colega en la segunda instancia, y me han aparecido 2, 3 años después a pedirme Claro, che, los tenés antecedentes copia, que claro. yo tenía de esa causa en la que intervine. Claro. Sí, como no, acá está el bibliorato, lléveselo. Sí. ¿No? Como, entonces, eso existe en los abogados. De entrada, esa posibilidad existía para el material del juez. Ahora, Google hace un informe, el juez hace un descargo, Google no atiende el informe el descargo del juez. ¿Por qué? Porque tiene un sistema automatizado de inteligencia vos sos... artificial. Claro, claro. Sí, sí. Y no tiene lo que sí o sí tiene que tener, que es el control humano de esa actividad. Y manda un informe a Interpol. Entonces, ahí se podrían haber evaluado varias cuestiones, sí. Pero el problema se desata en que Google genera una situación de perjuicio que es irreparable, además. Mira, se prende decís Google y se prende el teléfono. Nos está escuchando. Esperemos que entienda que necesita auditorías éticas de los algoritmos, Google. Ya que nos está escuchando, Sí, le vamos está, a decir. está empezando a notar cosas. Necesita revisión humana Ah, es posta. de los estándares. Sí, es que es la discusión que se viene, chicos. Lo atravesamos. Bueno, pero claro, la Es la legislación discusión que se sobre las plataformas en Argentina con el gobierno nacional va a venir medio retrasada. Flojerle. Pero hay que dar. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de ese debate, porque hoy el dato vale más que el petróleo. Hoy la economía mundial es una economía de datos. Los 8 gigantes que manejan los datos del mundo Sí. son los tipos que están manejando la economía mundial. Bueno, un día te invitamos para hablar de eso. Ahora ya como que nos recontrapasamos con Sí, el mal. tiempo, pero había varios temas para conversar con vos. Hay más aún, siempre sí. es interesante. Les agradecemos a quienes han reaccionado positivamente al pedido. Orgánicamente, ¿no? Muy bien, ¿cómo que no? Ya tenemos más suscriptores. Ahora ya tenemos, Suscríbanse. Gracias, Vicky. ya tenemos 478. Está muy bien, es un número importante para nosotros. Todo Victoria, suma, chicos. gracias por la visita. Muy amable de No, venir hasta muchísimas acá. gracias a ustedes por el espacio. La legisladora del Partido Justicialista, Victoria Boto, estuvo aquí visitándonos y tomando. No compartimos mate, pero está bien. No, cada uno su mate parecía que hay estábamos en la gripes. pandemia, no sé. Y hay Nos quedó, gripes. Nos quedó un poco. Hay gripes dando vuelta. Sí. Todavía tenemos 1 hora 10 más por delante de este programa que se llama El Delivery. Estás en el delivery. Comunicación inteligente.
noche me las dejó.